nuestro país, más del 70% de las personas viven en viviendas que forman parte de una comunidad de vecinos y, a su vez, seguramente la mayoría viven en ciudades de más de 20.000 habitantes, lo que quiere decir que tenemos un problema cada vez que queramos hacer algo en nuestras casas y es que tenemos que pedir permiso y ponernos de acuerdo con la mayoría de los vecinos. En efecto, cada vez que pensamos en ponernos de acuerdo con nuestros vecinos, se nos vienen a la cabeza esas imágenes de reuniones de vecinos de series de televisión kafkianas, cuyo nombre no quiero pronunciar, y se convierten en unas discusiones infernales. Que levante la mano quien quiera ir a una reunión de vecinos a proponer algo y salir indemne de aquello. Sin embargo, en los próximos años se prevé que más de 7 millones de viviendas tendrán que ser renovadas en España. Así que hoy, aquí sí hay quien viva, vamos a aprender a hablar con nuestros vecinos y a convencerlos de las bondades y las ventajas de renovar nuestras viviendas. Soy Dolores Huerta, directora general de Green Building Council España, y este es nuestro podcast Aquí sí hay quien viva. Yo soy Ana Rodríguez, consultora en sostenibilidad en Grup Carles Ingeniería y Sostenibilidad. Y aquí estamos, un día más. Un día más. Bueno, y hoy es un día que a mí me hace, siempre me hace mucha ilusión, pero es que cuando nos ponemos a pensar en proyectos para nuestra vivienda, a mí me hace mucha ilusión pensar que puedo renovar mi vivienda y hacerla casi que parezca nueva. Yo tengo una vivienda de más de 70 años y ya le va haciendo falta. Así que vamos a ver cómo aprendemos con una experta precisamente en reformas y en renovaciones, rehabilitaciones en viviendas colectivas, experta en hablar con vecinos. Vamos a ver qué nos cuenta y qué tips nos puede dar para mejorar esta convivencia y hacer de algo que puede ser un infierno una cosa muy divertida y, muy ilusionante. Tenemos con nosotros a Mireia Reguart. Ella es especialista en arquitectura sostenible, en renovación y rehabilitación de edificios, es asociada de GBC, con lo cual está hoy en su casa. Es también miembro de la Junta Directiva de ASA, una asociación de sostenibilidad y arquitectura, y tiene su propia empresa de renovación de edificios a través de la cual ofrece esos consejos y esa información a todos los vecinos aquí en Madrid. Bienvenida, Mireia, a esta tu casa y muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotras. Nada, vamos a aprender mucho, Ana, venga. Sí, venga, hoy empezamos desde el principio. Yo tengo muchas preguntas hoy. Venimos ya de capítulos anteriores que ya hemos ido diciendo algunas de las cosas. Yo, por ejemplo, en mi casa hay cosas que ya las veo que pues se escucha mucho ruido, hay muchas cosas para cambiar, ¿no? Pero ¿cuáles, para la gente que nos está escuchando, cuáles serían los motivos o en qué se deberían de fijar o qué debería ser esa línea roja que ya cuando se cruza tienes que empezar a pensar en rehabilitar o reformar tu casa? Pues a ver, yo creo que lo primero que se nos olvida es que vivimos en comunidad y que el edificio es de todos. Todo el edificio, las fachadas, las cubiertas, las ventanas que no son de nuestra casa son de todos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo cada uno? Olvidarnos de lo que nos pertenece a todos y solo actuar en lo que creemos que es lo nuestro, ¿no? Que es el interior de nuestras viviendas. Y ahí es donde entramos en estos conflictos de que nuestros edificios se van abandonando poquito a poco. Y eso, unido a que de pronto nos empiezan a venir normativas que nos ponen obligaciones nuevas, pues es donde empieza a saltar el que hay que hacer una obra en comunidad y nos tenemos que poner de acuerdo. Sí, porque no olvidemos que todos los propietarios de vivienda tienen un deber obligatorio, o sea, reglamentario, de mantenerlas en perfecto estado de conservación. ¿Cómo era esto? Y de ornato. Y de ornato público. Eso es. Esto es para que las fachadas no se empiecen a descacarellar, caer y estén horrorosos edificios abandonados. Fíjate que esto obligatorio por norma de hace muchos años. Pero últimamente también estamos oyendo hablar de otro tipo de renovaciones o rehabilitaciones, que son las llamadas rehabilitaciones energéticas, que vienen por otras obligaciones nuevas, pero también por otra realidad, que es que la energía no es barata y no queremos perder ni gota. Eso es. Pues es verdad que tenemos unas obligaciones legales que son estas antiguas de tener un edificio que sea seguro para los demás, para los que vayan por la calle, que no se les caiga
caiga una barandilla, una cornisa, y esto que lo entendemos todos, pero luego tenemos otras obligaciones legales como son estas que nos vienen dadas desde Europa, en la que ya nos van a ir obligando a partir del 2030 a que tengamos unos edificios que no consuman energía. Y ahí es cuando entra en juego esta nueva forma de rehabilitar edificios, que es partiendo desde pensar cómo funciona energéticamente el edificio. ¿Y en qué consisten estas renovaciones energéticas? ¿Cómo podríamos definirlas? Pues al final lo que tenemos que conseguir es que gastemos menos energía. Bueno, no la gastemos, sino que demandemos menos energía. Las casas necesitemos menos. Eso es, que necesitemos menos, pero nuestra propia casa y el edificio en su conjunto, entrando en juego todas las viviendas e incluso los locales del edificio. ¿Y qué es lo que se hace? Pues primero se hacen las cosas que sirven para toda la vida, que los llamamos las medidas pasivas, que es actuar desde la arquitectura, que básicamente es colocar aislamiento térmico que nos proteja de los cambios de temperatura interiores y exteriores. O sea, que en invierno, que nosotros calentamos e invertimos dinero en calentar con nuestra vivienda, ese calor no se nos vaya a la calle porque no nos funcionan las ventanas, ni nos funcionan las fachadas ni el tejado, y en verano que el calor de la calle no se nos meta dentro de las casas, ¿no? Y ahí es cuando ponemos estas medidas pasivas, que son el aislamiento, el poner unas ventanas más eficientes, unas protecciones solares como los toldos y todas estas cosas, y entender también del tema de la cultura de los edificios que tenían nuestras madres y nuestras abuelas, de cerrar las persianas a ciertas horas, volver a ventilar por las noches, todas esas actuaciones. Bueno, pues no es poco, ¿eh? Esto... Lo que pasa es que aquí hay un problema, ¿no? Que es como, vale, cuando ya te decides y sabes la medida que vas a tomar o que vas a rehabilitar, o tú estás convencido, pero quizás el resto de los vecinos no, y todavía no estamos en 2030 y todavía no están obligados. Sí. ¿Cómo hacemos aquí si tú quieres poner un SATE o quieres hacer, bueno, pues eso, un aislamiento, o quieres poner lo que sea? Un SATE, define. Aquí cada vez que sale un palabra hay que definir. Vale. Bueno, es el SATE, para los que no lo sepan, es el aislamiento que va por el exterior, que es un muy buen método para no perder metros en casa, ¿no? Porque siempre está como ese dilema. Sí, el aislamiento muy bien, es una buena técnica, tanto para el tema acústico como para el térmico, ¿no? Que hemos visto antes. ¿Qué pasa? Que siempre te aporta unos beneficios y hay unas cosas que no nos gustan, que es que tenemos que perder metros de nuestra casa, ¿no? Un poco. Entonces el SATE es una buena opción por eso, porque va por fuera de la fachada, entonces es como que esos centímetros van hacia afuera, no hacia adentro, ¿no? Sistema de aislamiento térmico exterior. Eso es. Tal cual. Eso es. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Sí. Pues normalmente en las comunidades, y también para trabajar como técnicos con ellos, lo que hay que localizar es al vecino dinamizador, ¿no? Siempre en la comunidad hay un vecino que está interesado y que tiene la confianza de los demás. Y es muy importante esa figura de confianza, ¿no? Vamos a embarcarnos en una obra enorme de un presupuesto bastante alto y en la que tenemos que conseguir mayorías lo más grandes posibles, ¿no? Aunque ahora la ley favorece que se consiga con menos votaciones que antiguamente, pero sí es verdad que es un proyecto global y que los vecinos tienen que hacer suyo. Por eso trabajamos desde los vecinos y también tenemos que tener de la mano a los administradores de fincas, porque nos van a facilitar mucho el trabajo, son los que tienen la documentación del edificio, también es esa figura que tiene la capacidad de resolver preguntas a los vecinos, ¿no? Es un imparcial que vela por ellos. O sea, que yo soy una vecina motivada, digamos, Sí. Voy a ser la lideresa de mi comunidad. Y lo primero que quiero es saber qué y cómo empezar, dónde voy, dónde me informo, Sí. cómo puedo saber más de posibilidades. Pues mira, en los últimos años sí que se ha establecido una figura que está en todas las comunidades de España ligada a los colegios de arquitectos, que son las oficinas de rehabilitación. Cada colegio ha sacado su oficina e informa a los vecinos que precisen, pues, que tengan esas dudas, y también les pone en contacto con técnicos que se dedican a esto. Y las oficinas de rehabilitación que están en los colegios pues se van
están alrededor de toda España, porque no todos los municipios están metidos en esta dinámica de la rehabilitación, y hay muchos sitios que todavía pues no sabes dónde dirigirte y no de preguntar. Lo mismo vas al ayuntamiento y no saben lo que es eso. Pero hay ayuntamientos que sí que tienen oficinas. Por ejemplo, aquí el Ayuntamiento de Madrid tiene la Oficina Verde, que informa de las ayudas, da charlas pues de todo esto que es un SATE, cómo se coloca, qué problemas puede haber. Sí que lo hay, pero quizá no tienes que saber cómo se llaman y dónde buscarlas. Bueno, o sea que en cada comunidad autónoma o en cada provincia, al menos los colegios de arquitectos, que eso es fácil de localizar. Eso, yo en veo internet que más total pueden ir a preguntar qué es una renovación energética o cómo pueden empezar. Sí, por lo menos para dónde empezar. Bueno, pues ya tenemos un primer paso. Y segundos pasos. ¿Cómo lo planteamos? ¿A quién? ¿Cuándo? Cuando ya nos hemos informado. Vale, yo ya soy esa vecina, fui a preguntar al Colegio de Arquitectos o de Arquitectos Técnicos y me dijeron que tenía una oportunidad fantástica y que tenía que aprovecharla. ¿Y ahora cómo voy yo? ¿Lo saco en una junta de vecinos? ¿Se lo cuento a mi administrador de fincas? ¿Cómo lo hacemos? Pues en ese momento ya te van a poner en contacto con técnicos, y esos técnicos sí que tienen la información de todo esto. Al final los arquitectos o los aparejadores conocemos el edificio y sabemos transmitir a los que viven en él las necesidades que tiene el propio edificio, ¿no? Ya con un técnico de la mano se va planteando a la comunidad y hay que ir muy pasito a paso, ¿no? Cuando se hace de forma muy precipitada salen muchos más roces que siendo transparentes, teniendo toda la información como muy masticadita dentro de la comunidad. Normalmente lo que se hace en comunidades grandes es de ser vecino o la vecina motivada, crear una comisión de obra que sea en la que el resto de la comunidad delegue para tomar decisiones, y ir comenzando a trabajar con esa comisión, visitar el edificio e ir haciendo reuniones informativas periódicas con el resto de los vecinos. Vale. Como para ir dándoles información. Eso y que al final se les pueda como convencer, ¿no? De alguna manera de que es una buena opción hacer este cambio, esta reforma. Eso es, información y tomas de decisiones, porque en cada reunión van a tener que ir dando un pasito más, para que así los pasos no sean todos de golpe. Sí que tengo una amiga que está haciendo ahora, justo se compró una casa hace muy poco, y es lo que decías tú, que tiene la casa pues más años que Matusalén, ¿no? Entonces ahora tienen que hacer una rehabilitación y le preocupaba mucho, que me lo preguntó el otro día, y digo, mira, voy a aprovechar y lo voy a preguntar aquí en el podcast, que no sé quizás si es el tema o no, ¿no? Pero me preguntaba precisamente eso, ¿no? Que se había comprado la casa, que iban a hacer reforma, pero que había cosas que no dependían solo de su casa, sino que eran de la comunidad, como por ejemplo pues que había amianto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella quería cambiar esto, pero es verdad que los vecinos están un poco como... de uñas. Sí, es como encima llega la nueva y nos quiere hacer aquí pagar. En este caso, por ejemplo, sería lo mismo ir, por ejemplo, al Colegio de Arquitectos de Alicante, en este caso, y que le informen, o tú sabrías si hay... Porque, por ejemplo, a nivel Cataluña sí que hay unas subvenciones que cubren la retirada del amianto, ¿no? Sí. ¿A nivel estatal existen también estas subvenciones? Salen distintos programas de ayudas y el amianto siempre es uno que está subvencionado. Vale. También depende mucho del volumen de amianto y cómo te vas a tratar con la comunidad. Yo a esa amiga tuya le diría que primero se dirija al administrador y al presidente antes que dar un paso más alto, para hacer esos pasitos cortos informativos, ¿no? Y ya con eso ver en la comunidad si hay algún pacto, porque para reformas interiores, que normalmente lo que encontramos son las bajantes de amianto, suelen gestionarse dentro de la comunidad. Y ya otra cosa más grande, que sí aprovecharías una renovación energética, es, por ejemplo, si el tejado entero es de amianto. ¿Por qué? Porque te dan subvención para quitar el amianto, pero si encima haces obras de eficiencia energética, pues te suben más la subvención. Y estas subvenciones son ayudas directas que te ingresan en la cuenta de la comunidad. Entonces es interesante pues, tratarlo en comunidad para ver qué hay ya decidido y qué queda por decidir. Bueno, vamos a ver cómo plantearíamos, ahora ya que me he informado, que tengo un pequeño grupo, yo soy la vecina motivada, sigo siendo vecina motivada, he hablado con un técnico que me ha dado recomendaciones, tengo un grupo de vecinos a los que he convencido para montar esa pequeña comisión de obras y estamos ya bastante enterados. Y ahora llegamos a la reunión, la reunión en la que vamos a plantear a mis 80 vecinos
que queremos renovar energéticamente nuestro edificio. ¿Cómo podemos convencerles? ¿Cómo podemos contarlo las ventajas de una renovación energética? Pues unas ventajas grandes son las que cubren las necesidades que tiene actuales en ese edificio, o sea, los problemas que ya hay en el edificio, como puede ser si hay problemas de humedades o de accesibilidad dentro del edificio, empezar por esos temas, ¿no? Porque la renovación energética lo que hace es que te permite resolver esos problemas de una forma más completa, ¿no? Para dejar un edificio pues casi como en las condiciones de cuando era nuevo, ¿no? Bueno, mejores condiciones porque ahora la normativa a nivel de energética, de ruido y tal son más exigentes, pero sí es verdad que dentro del barrio tu edificio que tenía ya 70 años pues de pronto se convierte en uno de los nuevos. Bueno, eso me suena a que igual hasta es más caro y lo puedo vender mejor. Claro, ahí hay una revalorización del edificio porque esto de los certificados energéticos que vienen las lavadoras y demás también lo tienen las casas. Y en España no se conocen tanto, pero sí en países como Francia es absolutamente determinante para decidir comprar una casa o alquilarla. Fíjate, bueno, hoy además nos hemos venido a grabar el podcast aquí a GBC y seguimos de obras. Quiero decir, para que sepamos cómo es una renovación, tiene sus partes malas, que son las molestias de los ruidos, que segunda semana consecutiva que las sufrimos, pero bueno, también nos ponen más en contexto de lo que es una renovación. O sea, que hemos dicho que nos va a solucionar problemas que ya teníamos, de conservación o de accesibilidad, que puede revalorizar nuestra vivienda bastante, ¿no? Hay estudios que hablan de hasta 30.000 euros más que se pueda vender mejor nuestra vivienda. Yo no la quiero vender, así que no me quedo con esa pero para ventaja. disfrutarla también, para vivir mejor, que es lo que decimos siempre. ¿Cómo podemos contar eso? ¿Qué otras ventajas tiene? Ahorramos energía, ¿no? Al final vives en tu propia casa de una forma más confortable y encima gastando menos dinero. Muy bien. Lo que hacemos es no gastar el dinero que tenemos en energía que tiramos por la ventana, sino que lo gastamos pues, en otras necesidades. Exacto. Estas obras también es interesante decir que los vecinos no se mandan fuera, se realizan las obras con los vecinos en sus casas, que es un incordio por el ruido y demás, pero por el tema de los aislamientos por el exterior, que es cómo se trabaja la renovación energética, porque lo que tenemos que intentar es conseguir una manta continua por fuera del edificio para protegerlo lo más posible. Pues esas actuaciones son desde un andamio, ¿no? Desde el exterior. Se entra muy poquito dentro de las casas. Y eso también es importante conocer. Son sistemas ya muy estudiados y que se realizan con menos molestias, ¿no? Que una reforma por el interior de una vivienda. Y encima, por lo que he estado escuchando y te llevo escuchando en los últimos minutos, creo que hay ayudas para llevar a cabo estas obras. Sí. Las obras solamente de conservación no tienen ayudas. Antiguamente sí las tenían y ahora lo que han hecho es intentar que cumplamos esas directrices que nos vienen de Europa antes. Los vecinos pioneros tendrán ayudas públicas para fomentar pues, esa ola de renovación que nos piden de los europeos y que, bueno, nosotros mismos que somos europeos, ¿no? Que nos estamos pidiendo nosotros a nosotros. Y esos pioneros tendrán ayudas públicas cuando ya las normativas sean obligatorias, se eliminan las ayudas públicas y lo tendremos que hacer de nuestro propio bolsillo. Bueno, pues entonces Pues es interesante ponerse ya. Hombre, yo me voy a poner ya mismo. Entonces, voy a mejorar mi confort porque voy a vivir con menos calor en verano y con más calor en invierno o más calentita en invierno. Voy a ahorrar energía, o sea, voy a gastar menos dinero en mi calefacción o mi aire acondicionado. Me voy a aprovechar de esas ayudas que hay en este momento por ser pionero. Y además mi mueble, mi casa va a valer más. Yo ya con esto creo que tengo argumentos suficientes para ir a hablar con mi comunidad. Sí, además es que das solución a los problemas actuales, que yo creo que es lo que comentaba Mireia, ¿no? O sea, para convencer a los vecinos entrar por los problemas que tenemos ahora, pero es que aparte solucionas muchísimas otras cosas que quizás ni se habían planteado, ¿no? O el tema de la accesibilidad, que lo hablamos muchas veces, que muchos vecinos ni se lo plantean porque en ese momento no lo necesitan. Y sin querer, al final ya le estás dando solución a eso, aunque tú les convenzas por otra parte, pero es como, bueno, eso ya lo tienes ahí, ¿no?
Bueno, y entonces ahora, si quiero yo hacer un proyectito para mi casa o cómo sé qué tengo que hacer en mi vivienda, en mi edificio de viviendas, digamos. Sí, pues comenzar por ese técnico que acompaña ya al edificio y a los vecinos, pues ya, a lo largo ya de lo que le quede de la vida útil del edificio, y se empieza con un documento que es relativamente antiguo para edificios nuevos, pero que es nuevo para los edificios existentes, que se llama el libro del edificio existente. Libro del edificio existente, tomo nota. LEE. LEE. Uf, no, odio las siglas. Libro del edificio existente. Eso es. O sea, ¿es como el libro que dice cómo es mi edificio o qué? Sí, lo que te dice es en qué estado está tu edificio, qué posibilidades de renovación tiene, un plan de etapas para ver cómo lo afrontas y un plan asociado a esas etapas de los costes derivados para que la comunidad pueda tener una agenda de cómo va a ir resolviendo los problemas que tenga su edificio desde ahora pues hasta que los puedan terminar. Es una especie de pasaporte al final. Eso es. Desde ahora hasta que mi edificio se convierta en un edificio del siglo XXI, Eso como es. Dios manda. Eso es. ¿Vosotros habéis hecho eso en tu edificio? Sí. Sí. Bueno, yo es que aquí estoy, spoiler, ojo spoiler, yo ya todos estos pasos los he dado, ¿eh? Pero estoy recreándome en cómo los hemos ido dando. Y sí, ya teníamos un libro del edificio existente que dice que a mi edificio le pasaba de todo. De todo, le hacía falta de todo. Le hacía falta, bueno, es que, no sé si os acordáis, pero en Madrid una cosa que se llama Filomena, que es que tuvimos 1,5 metros de nieve encima de nuestros edificios durante muchos días. Y eso pasó una factura tremenda. Entonces, ahí a raíz de tener los tejados hechos una mierda y la fachada hecha un desastre, he dicho un taco. Lo has dicho. Yo no quiero decir nada. Bueno, pues a raíz de eso empezamos y dimos un pasito más y efectivamente ahí estamos, a ver si hacemos nuestra renovación energética total. Oye, pues muy bien. Y referente, Mireia, a lo que habías dicho, es que me parece muy curioso lo de los certificados energéticos, que es verdad que en España ya cada vez se ve más porque ya por fin es obligatorio, ¿no?, para vender o para alquilar una vivienda. Pero es verdad que en Francia, además, si no recuerdo mal, hasta hace muy poco era obligatorio, además, o sea, si tú querías vender o alquilar la vivienda, que fuese de la calificación o A o B. O sea, si era menos, no lo podías. O sea, primero tenías que hacer una rehabilitación, poner la casa a punto y luego ya la puedes vender, ¿no? Es como, bueno, esas cosas. Si nos van llegando a nosotros también. Nos llegará. Bueno, esto es cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ¿no? Echa las tuyas a remojar. Efectivamente, estos 7 millones de viviendas que se tienen que renovar en los próximos 30 años, porque tenemos una directiva de eficiencia energética de los edificios, no todas igual se renuevan o se rehabilitan de manera voluntaria. Habrá que poner en un momento dado, es un objetivo y es un compromiso que tiene que cumplir nuestro país, así que yo a todos aquellos que les suponga una oportunidad ya empezaría. Desde luego. Bueno, llegamos al momento en que tenemos un libro del edificio existente que tiene ya un plan de ataque, tenemos al vecino motivado, tenemos al grupo más cercano que lo tiene también más claro, y tenemos al administrador de fincas como cómplice que nos va acompañando y al técnico de cabecera. Y ahora vamos a una reunión trascendental que es en la que vamos a plantearlo y vamos a someterlo a votación. A tomar decisiones. Y a tomar decisiones. Ahí es un momento, es que me gustaría ver ¿Cuántas reuniones de vecinos llevas tú en tu carrera ya? Yo es que tengo vicio. A mí me ¿A ti te gustan? Sí. ¿A ti te gustan? Bueno, pues a ver, ¿cómo las vives y cómo se materializa esa decisión, señor Cuesta? Exactamente, pues las comunidades de vecinos lo bonito es que son todas iguales y todas diferentes. Ajá. Al final se repiten los mismos patrones. Los mismos patrones, ¿no? Siempre tienes un vecino más proactivo, otro que pregunta más, otro que tiene más dudas, y es intentar pues llegar a ese consenso entre todos y que todos hagan suyo el proyecto, ¿no? Que al final vean su edificio nuevo, no el edificio viejo, que qué difícil es todo, ¿no? El llegar a ese punto en el que todos estén implicados.
Y por eso decimos de ir pasos a pasos. Esa primera reunión, ya después de tratar con la comisión de obra, es una que llamamos de alcances, en la que los vecinos decidan qué obra quieren hacer, ¿no? Lo que nos ha marcado el libro del edificio, dentro de las posibilidades, de los costes de la obra, de las subvenciones que haya disponibles en ese momento, que se decida cuánto se hace, qué obra hacemos. Y ahí entra en juego también otra parte comunitaria, que son las instalaciones. Muchos edificios, sí. eso no lo hemos hablado, que primero reducimos lo que pide el edificio, pero hay mucho trabajo que hacer también con las calderas. Normalmente los edificios con calderas comunitarias son calderas de gasol de hace lo menos 30-35 años, y esas en algún momento se van a romper y ya no va a ser posible colocarlas, ¿no? Y esas también hay que cambiar, esas calderas comunitarias o esas incluso sistemas de agua caliente sanitaria, que también hay gente que le llega el agua caliente sanitaria centralizada. Eso es. En esto de las instalaciones vamos a hacer solo una pequeña pausa. ¿Cómo es mejor tenerla individual, tenerla colectiva? ¿Qué es más eficiente? Pues yo creo que es más eficiente porque se comparten gastos, ¿no? A nivel de eficiencia económica y en general de sostenibilidad, el tener cosas comunes, ¿no? Repartimos entre todos los gastos de mantenimiento. Y las calderas, ahora la tendencia es intentar ir a que sean calderas eléctricas, lo que nos permite tener fotovoltaica. Y la fotovoltaica lo que nos permite es tener consumos cero. Porque ya la poca energía, después de hacer esa envolvente de aislamiento que nos pide el edificio, si encima la tomamos pues de fuentes renovables como es el sol, pues nos va a salir gratis. Por lo menos emisiones cero también. Eso es. Bueno, es un tema muy importante, que con esto estamos ayudando a paliar un problema mucho mayor, de una escala inmensa. Fíjate que hay mucha gente que ya querría hacer algo por el cambio climático. Sí. Pues esta es una de esas cosas que va a ayudar a combatir el cambio climático, porque estamos evitando emisiones a la atmósfera muchísimas, ¿no? Hasta 1/3 de las emisiones se deben precisamente a la energía que se consume en los edificios, o sea que... Pero si hablamos de cambio climático, es que ahí sí que nos encontramos con un problemón, y es que nuestras casas de hoy no sirven para mañana. Fíjate. Y eso sí que va a ser así, porque tú hablabas de la Filomena, pero los veranos cada vez son más calurosos, la contaminación en las ciudades hace una calidad de aire mucho peor para que la respiremos, cada vez tenemos más gente con alergias, asmas y demás, ¿no? O sea, que se hace más duro vivir en ciudades y con las viviendas eso que no nos sirven para el futuro. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues es que vamos a tener que pasar sí o sí por estas renovaciones para poder vivir. Bueno, pues llamar a Mireia. Y yo es que, mira, cuando me toque a mí, es que lo pinta tan fácil que hable ella ya con los vecinos. Entonces ya llegamos a esa reunión, y en esa reunión contamos todo, ¿no? Tú has hablado antes de una cosa muy importante, que es la transparencia. La transparencia es fundamental, que esté todo el mundo informado. Y la toma de decisiones es también muy importante, que los vecinos tomen decisiones. Y en estas reuniones, la primera es pues decidir qué obra se va a hacer en ese preciso momento y con todos informados. Aquí ha salido una modificación de la ley de propiedad horizontal que favorece la toma de acuerdos, ¿no? Desde hace, creo que es del 2021 cuando se empezó a modificar, y luego ha tenido más modificaciones, y ya estos acuerdos de renovaciones energéticas y de accesibilidad se pueden tomar por mayoría simple. ¿Qué es cuánto? El 50+1. 50+1 de los que vienen, de los que todos vienen. Los propietarios, de los que vienen a la reunión. Oye, pues está muy bien eso. 50+1 en número de propietarios, pero también en superficie. En el porcentaje de reparto. Eso es. O sea, que si hay alguien que tiene un piso muy grande, muy grande, muy grande, que es el 50% de la comunidad... Su voto vale más. Pues su voto, no, que con él, vamos, casi lo tienes solucionado. Tienes que tener el 50% del suelo, en superficie, y el 50%. Es importante eso, porque es verdad, yo he tenido como muchas consultas a lo largo de estos años de personas que querían ponerse fotovoltaica en casa y que los vecinos no querían, por lo tanto, o sea, y ya no es que por tema de si lo pagas tú o lo pago yo, era que no le dejaban ponerlo arriba tampoco, era como, bueno... Sí, pero ahí hay un problema, y es que quizá en ese sentido, cuando un vecino se pone fotovoltaica, está usando el suelo de
o sea, el espacio de tejado que tenemos para todos. Por eso el libro del edificio es importante, porque te dice cuánto tejado tenemos para repartir entre todos y cuánta fotovoltaica podemos poner para todos. Vale. El tener la foto final como que ayuda a ir dando los pasos para llegar ahí. Cuando vas haciendo chapuzas de a mí ahora me apetece poner fotovoltaica, a mí ahora me apetece poner aquí... Y es importante, yo creo, tener esa foto final para que todos los pasos que hagas sean compatibles con la foto final. Que sí, claro. Y que sean cosas comunes, que no cada uno tenga su trocito con sus plaquitas, ¿no? Claro, y cuando tú ya lo puedas hacer porque tengas el dinero, porque vienes nueva a la vivienda, sepas exactamente cuáles son las condiciones para hacerlo y no tengas que ir a preguntar uno, luego pregunta el del primero D, luego el del tercero C, todos preguntando lo mismo, se va haciendo parches, ¿no? Si está todo ya decidido, pues tú llegas, lo haces y ya está. Totalmente. Bueno, pues esto parece fácil, ¿verdad? No lo es tanto porque luego siempre en las reuniones hay algún vecino que no está, pero ya sabemos que al que no esté para nada de acuerdo, bueno, pues si se mantiene dentro de ese 49%... Nos da igual ya. Nos da igual porque está obligado a pagar de todas maneras. Sí, está obligado. O sea, aunque vote en contra... tiene que pagarlo, igual que otras decisiones que se toman. Exactamente. Que te toca. Bueno, igual que se beneficiaría también en el caso de que se va a beneficiar. Sí. Si además yo, otra cosa no, pero toda la gente que conozco que ha hecho una renovación de este tipo, lo primero que hace es hablar maravillas. Es como un antes y un después, ¿no? Totalmente. Al final ganas como 8 grados, ¿no? de diferencia con el estado actual del edificio, a favor en verano y en invierno, ¿no? Y eso te permite usar, pues nos encontramos muchas veces que vas a casa de gente mayor y solo usan una habitación en la vivienda y de pronto después de las obras nos dicen, oye, pues es que me he echado la siesta en el dormitorio tal, que nunca, hace años que no lo podía hacer. Pues eso es lo que consigues con una renovación energética, ¿no? El poder vivir en tu casa, pues a gusto. Bueno, pues yo me apunto. Yo, de hecho, ya, como os he chivado, ya estamos ahí y llegamos a esa famosa reunión, que en nuestro caso han sido como 3, no digo nada. Primero para decir que queríamos hacerlo, luego cómo queríamos hacerlo y luego finalmente con quién queríamos hacerlo, que no es fácil, a quién le contratamos la obra, ¿no? Tenemos que pedir varias ofertas y tener y poder tomar la decisión sobre las mejores condiciones. Lo bueno es que ya una vez tomada la decisión todo el mundo se ha puesto a remar al mismo digamos, a la misma dirección y ahí estamos todos muy ilusionados. Bueno, no es tan difícil si realmente se sabe contar y se sabe convencer. Exacto. Y hoy, bueno, Mireia, no sé si lo sabes, pero tenemos normalmente en cada capítulo, no sé si te queda algo más, Dolores, por añadir. No, yo creo que de momento no. Yo quiero añadir una cosa, dale. Y es que aparte de lo de vivir más a gusto en tu casa, es que tienes unos beneficios fiscales bastante grandes con las renovaciones energéticas para todos. En función del ahorro que consigas de antes a después de tu edificio, te puedes descontar en tu renta el 60% de esa inversión, por ejemplo. O en ciudades como Madrid, por poner fotovoltaica, tienes 5 años reducido el IBI de tu vivienda al 50%, que al final sumas y es un pastón que te va ayudando a afrontar ese gasto grande que supone este tipo de obras. Porque son unas obras un poco más caras que lo que es una... ¿Sobre cuánto podemos estar hablando, más o menos? Pues lo hacemos todo de golpe. Sí, pues alrededor entre 20 y 30.000 euros por vivienda. Al final es un coche pequeño. Vale. ¿No? Sí, porque ya no hay muchos coches de 30.000 euros. Y encima con una financiación que sí que es muy favorable para las obras energéticas. Para las obras de solamente conservar el edificio no hay una financiación fácil de conseguir. Y estas de aquí sí son muy sencillas, hay ya muchas entidades bancarias y hay financiaciones hasta 12 años. O sea que diluyes esa inversión en un montón de tiempo y encima vas recibiendo esos retornos de beneficios fiscales, el menor gasto de calefacción, el aporte de la fotovoltaica, que al final te hacen que la cuota pues sea más sencilla de... O sea, que son unos 30.000 euros, pero luego le descuentas casi el 60% que te lo descuentas de la renta, de la subvención. ¿no? Sí. Después, de la subvención. De la subvención. Luego la subvención, el IBI, vas sumando. Vas sumando poquitos a poquitos y el retorno se hace mucho más sencillo. Bueno, yo creo que igual haciendo un pequeño esfuerzo nos lo podemos permitir. Sí, y bueno, como te iba comentando Mireia, tenemos preguntas del público.
Así que si os parece, la pongo y luego si tenemos alguna más, pues lo añadimos. Hola, soy Cristina de Mallorca y quiero plantear la renovación de mi casa, pero por lo que me han dicho las subvenciones no siempre llegan. ¿Cuánto puede costar y cómo podríamos pagar? Mira. Gracias. Justamente, Justo. se nos ha adelantado un poco, Sí. pero bueno, ¿cómo podemos pagarlo? Vamos a ver, vamos a hacer ese repaso a ver si nos queda bien claro. Bueno, lo primero hemos dicho, saber qué obra vamos a hacer, valorarla con varias constructoras para poder decidir quién la va a hacer, quién nos da más confianza para hacerlo. Cuando ya se tiene eso, se solicitan las subvenciones y la obra se puede empezar o con estas financiaciones que ya existen o esperar la subvención que le ingresen en la cuenta y ya con algo de dinero se comienza la obra. Pero hay algunas subvenciones que van como al revés, ¿no? Que primero tienes que hacer la obra y luego te dan la subvención y a veces sí y a veces no, ¿no? Siempre tienes que, la concesión o la publicación del cuánto han dado a tu comunidad lo tienen que publicar, ¿no? Las administraciones públicas tienen ese deber, ¿no? De decir cuánto te han concedido para poder tomar esas decisiones. Y hay subvenciones que te dan el 100% antes y luego lo normal es que den el 50% al inicio y el 50% al final, para también asegurar que la obra se realiza correctamente conforme a los criterios que se han planteado de proyecto. Entonces, para lo que no está subvencionado y que no tenemos a día de hoy porque llegará en una subvención al final, vamos a pedir un crédito. Eso es. Importante ese crédito, ¿a quién se lo pedimos? Pues lo pedimos como comunidad. Como comunidad, Como no comunidad. Individualmente. No es individual. Yo no voy al banco yo. Eso ¿Va el es. presidente de la comunidad o el...? Eso es. Vale. Va el presidente en nombre de la comunidad, porque la obra es para la comunidad y la financiación también es para la comunidad. Ya no piden datos de cada vecino, de si son solventes, y más respondemos ante la comunidad como vecinos, pero como para todas las obras o todos los gastos, ¿no? Pero esto es algo común que va el presidente, se firma con la entidad bancaria que se decida. Los técnicos solemos acompañar a esta comisión de obras en la que delegan para solicitar esa financiación, pues a tratar con los 4 o 5 bancos que disponen estas financiaciones y se decide la mejor. Vale, y ahí te van a dar un plazo de retorno, o sea, de devolver el crédito, ¿de cuántos años más o menos? Suelen ser 10 años con 2 años de carencia. Los años de carencia es que solo pagas los impuestos y normalmente se hace eso porque como van llegando las subvenciones, si tú tienes un año de obra y otro año para justificar la subvención y que te llegue el otro 50%, pues vas cancelando crédito. Porque las líneas de crédito, como funcionan para estas obras, es que solo pagas intereses del dinero que gastes. Cada mes de obra tú vas pagando una cantidad y pagas intereses por lo que has consumido de dinero del crédito. Por eso son unas condiciones mucho más ventajosas que para cualquier otra obra que te dan todo el dinero, tienes que pagar todos los intereses en menor plazo y demás. O sea, que si tenemos que hacer obras que afectan a nuestra comunidad, más vale que las convirtamos en una oportunidad de renovación energética de nuestro edificio, porque nos va a salir mejor la financiación, porque además nuestro edificio se va a revalorizar y porque en definitiva vamos a vivir mucho mejor. Sin duda. Bueno, ya estamos convencidísimos. Sí, yo también. Ya, vamos, hasta Yo creo que ya está, ya podríamos cerrar. Estoy dispuesta a ir a mi comunidad de vecinos todas las veces que sea necesario. Bueno, cuando nos toque a los demás os llamaremos. Podéis ir las dos a convencer. Bueno, otra de las cosas que no hemos hablado es lo de buscar los buenos ejemplos que hay. Es verdad. Que cada vez hay más. O sea, en cuanto vemos alrededor un ejemplo, un vecino que lo ha hecho, no hay nada que funcione más que quiero lo que ha hecho ese vecino. ¿No? Ahí sí que hay mapas. En las administraciones públicas suelen tener un mapita de qué edificios están en procesos de rehabilitación, qué ahorros han conseguido, qué ayudas y demás. Y eso está bien, hacerse la ruta para saber cómo están trabajando otras comunidades. Y a la hora de conseguir, de decidirte por una contrata, pues también es muy importante que sea gente que haya hecho estas obras antes. Así que ellos pues también te darán sus obras de referencia para que se conozcan cómo están hechas y que los vecinos se sientan como a gusto con lo que han conseguido otros. Fantástico. Muy bien. Bueno, pues yo creo que sí que ya vamos a saber ya sabemos plantear una obra delante de nuestros vecinos, sabemos defenderla, sabemos acompañarnos o hacernos acompañar bien de buenos técnicos
y buscar o rastrear todas esas ayudas, etcétera, en nuestra oficina de renovación, rehabilitación más cercana, que no olvidéis, tienen muchos ayuntamientos, pero si no tiene el ayuntamiento, lo tienen los colegios de arquitectos y de arquitectos técnicos. Pues ya está, hasta aquí, ¿no? Y yo creo que hasta aquí llegamos hoy. Tenemos que agradecer a Mireia muchísimo. Te voy a invitar a mi comunidad de vecinos porque vas a contar fenomenal. Encantada. Mira, ya está conseguido. Bueno, pero ahora pues me invitas tú a otra, que yo voy a contarlo cuando quede bien en mi casa, ya yo voy a contarlo. Sí. Hay que comunicar mucho, que esto no es tan difícil. No es difícil, para nada. Para nada. Muchas gracias, Mireia. Muchas gracias, GBC, Grup Carles. Muchísimas gracias a nuestro patrocinador Saint-Gobain. Nos podéis encontrar, si nos queréis ver, en YouTube y en Spotify, si nos queréis escuchar, en Apple Podcast y iVoox. Y no te olvides dejar el teléfono para las consultas. De las preguntas. A ver si lo encontramos. 626-558860. Cualquier duda, consulta, comentario que tengáis, nos podéis enviar un audio y lo escucharemos en los programas siguientes. Y hasta aquí dejamos en la descripción toda la información y hasta la próxima. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta pronto. Chao.